La chica que le gustaba a mi amigo de la infancia llegó llorando y dijo que su padrastro había abusado de ella. Reunió a varios chicos del complejo. Cogí los cuchillos y fui a enfrentarme al hombre. Detuve ese acto absurdo. Finalmente utilizaron el poder de su familia para enviar al padrastro a prisión. Sin embargo, la niña no soportó el rencor de su madre ni la compasión de los demás y se suicidó. Mi amiga de la infancia estuvo deprimida durante un tiempo. Y luego volvió a clase conmigo. El día antes del examen de abogado. Me miró con resentimiento y dijo: si no te hubieras entrometido y nos hubieras detenido, ¿cómo podría haber muerto? Me dejaron inconsciente y me hicieron una broma con un grupo de gánsteres drogados. Me acosaron hasta la muerte. Renací el día en que mi amigo de la infancia y sus hermanos fueron a rescatar a la belleza como héroes. No interferí. Los observé con frialdad mientras volvían a comprar cuchillos y caminaban con buen ánimo hacia el callejón sin salida que yo había trazado. Esta vieja bestia la haré pedazos. Kane apretó los dientes y golpeó la mesa con el puño. La mesa emitió un gemido en el aula. ¿Te atreves a intimidar a Delilah? ¿Acaso me tiene en sus ojos? Hermanos. Ven conmigo. Haré que muera de una manera horrible. Todos los hermanos me miraron como si me pidieran mi opinión. No pude evitar reírme. ¿Por qué me estaban mirando? Solo soy la amiga de la infancia de Kane. No su novia. Todos somos estudiantes universitarios adultos. Deberíamos decidir por nosotros mismos qué hacer y qué no hacer. Es asunto vuestro. Haz lo que quieras. No voy a interferir. Kane me miró sorprendido. Athena. ¿De verdad no te importará? No nos detendrás. ¿Verdad? ¿Detenerlos? ¿Por qué lo haría? Quiero terminar como en la vida anterior. ¿En el mismo salón de clases? ¿En la misma situación? Tan pronto como escuché las palabras de Kane. Lo detuve inmediatamente. En este momento lo que más necesitamos es mantener la calma. Si el padrastro de Delilah es culpable o no, debería ser juzgado por la ley. Ninguno de nosotros es juez. Pero si Kane mata a alguien, seguramente será condenado. En cualquier caso, no es la decisión correcta. Mi razonamiento dejó a todos sin palabras. Finalmente, habiéndome cumplido, me miró con los ojos rojos y dijo: bien, ya he cumplido con lo que dije. Esta vez no tomaremos medidas. Luego soltó un suspiro bajo. Kane utilizó el poder de su abuelo para calificar de deshonroso a su padrastro, pero nadie esperaba que el día en que el padrastro fue sentenciado, Delilah también fuera ahorcada antes de suicidarse. Dejó una carta en la que hablaba del impacto que el incidente le causó a ella. Los regaños de su madre y el juicio del mundo la hicieron sentir demasiado avergonzada para vivir. Después de leer la carta, Kane se sentó frente a su ataúd toda la noche. Fui a consolarlo porque habíamos hecho lo mejor que pudimos. En la oscuridad, Kane se levantó de repente y me abrazó con fuerza. Atenea. Ya perdí a Delilah. No quiero perderte a ti. Caminemos juntos el resto del camino. Derramé lágrimas en silencio. No esperaba que al final sucediera eso. Fue mi amiga de la infancia quien se convirtió en mi pareja. Después de eso me cuidó meticulosamente durante la preparación de mi examen. Pero el día antes del examen de abogacía, de repente quedé inconsciente y me encerraron en una enorme jaula para perros. A mi lado había un grupo de gánsteres hambrientos. Kane. Sacudí la barandilla desesperadamente y me acerqué a él, pero él se dio la vuelta y me puso un cigarrillo encendido en la palma de la mano. ¿Cómo se siente? Desesperación. ¿Verdad? Señorita Athena. ¿La mejor estudiante? Ahora por fin puedes entender cómo se sintió Delilah. No te preocupes. No te voy a intimidar. Tengo miedo de ensuciarme los zapatos con una persona de sangre fría como tú. Deja que se diviertan contigo. Solo entonces supe que me había odiado desde el principio por haberle impedido matar. Pero, ¿realmente conoce toda la historia? ¿Puede una persona decidir arbitrariamente la vida y la muerte de los demás?
En trance mis pensamientos volvieron a la escena. Kane estaba planeando su plan con gran atención. Maldita sea. Busque la tienda de cuchillos más adecuada. Debe estar lejos y no debe haber vigilancia alrededor. Muéstrale a H.I. Tú eres el encargado de conseguir gorros y mascarillas para todos. No dejes rastros de tus compras. Cuando llegó el momento de matar, se volvió entusiasta y meticuloso. Cuando por fin terminó, presioné silenciosamente el botón de parada de la grabadora de voz. Atenea, Atenea. Ve tú también. Estás a cargo de atraerlo. Kane giró la cabeza. Sus ojos llenos de malicia. ¿Qué voy a hacer? Esto es asunto tuyo. Pero Kane no quería dejarme ir. Demasiadas personas podrían exponernos. Primero lo engañas para que vaya a un lugar más apartado. Después de decir eso, se acercó más, puso sus manos sobre mi escritorio y dijo: No querrás vengar a Dalila, ¿verdad? Todos sus lacayos me miraron expectantes. Miré el rostro de Kane. Ya conocía su plan. Mi padre es un fiscal muy conocido en toda la ciudad. Y mi abuelo es una figura famosa en los círculos políticos y jurídicos. Una vez que las cosas se expongan, mientras él me arrastre a esto, mi familia seguramente intentará protegerme. Su pensamiento es tan mundano y astuto como el de su abuelo. Nuestras dos familias solían ser amigas. Nuestros abuelos eran como hermanos en la misma clase en la Universidad de Ciencias Políticas y Derecho. Se dice que mi abuelo era de una familia pobre en aquel entonces. Y el abuelo de Kane a menudo lo ayudó en muchos momentos de frío y hambre. Después de la graduación, mi abuelo entró en la corte mientras que su abuelo entró en el mundo oficial y comenzó su carrera política. Aún mantenían un estrecho contacto, pero poco a poco las diferencias entre ellos se fueron haciendo cada vez mayores. Finalmente el rumbo cumplió mi ave, cuando mi abuelo vio a su antiguo compañero de clase llegar a su casa con lingotes de oro. No pudo contener su ira. Héctor, ¿es esta tu conciencia? ¿Cómo te atreves a intentar sobornarme con esto? Viejo Zeus. No seas tan terco. Agitó la mano. Este dinero puede considerarse como una compensación por el aburrimiento de la novia. Si insiste en condenar al maestro Yanzang, seguramente apelará una segunda y una tercera vez hasta arruinar a la familia del demandante. Al ver que mi abuelo no hablaba, añadió: piénsalo. Una viuda con un hijo. ¿Cuántos juicios puede afrontar? Pero con esta indemnización, podrán vivir una buena vida durante muchos años. A veces la verdad es lo que no puede decirse de nuestra gente. Viejo compañero de clase. Sé flexible. Esa fue la primera gran discusión entre nuestros antepasados, según me contó mi padre. En aquel momento él tenía solo 6 años. En aquella época mi abuelo seguía insistiendo en que el maestro Yanzang era culpable y luego entregaba regularmente una suma de dinero de socorro a la viuda de la víctima. Mi abuelo decía que no importaba el motivo, la verdad no se podía enterrar, pero el abuelo de Kane creía que la verdad se podía manipular. Al parecer Kane pensó lo mismo. Lo siento. Te equivocas. No me involucraré. Resistí las náuseas. Metí la funda con el bolígrafo y la grabadora de voz en mi bolso y me levanté para irme. En cualquier caso, no iré en contra de las enseñanzas de mi familia ni actuaré fuera de la ley, porque una vez que empieces, habrá innumerables acuerdos bajo la mesa que se pueden llevar a cabo en nombre de la justicia. Aunque el padrastro de Dalila sea tan malvado como ella dijo, no está bien. Cuando llegué a la puerta del aula, Kane me llamó. Atena. ¿De verdad crees que no sé lo que estás pensando? Sé que estás celosa de Dalila y que estás celosa. ¿No estás enfadada porque no me gustas? Se metió las manos en los bolsillos y caminó detrás de mí burlonamente. Y estaba lleno de confianza en su encanto. Sus lacayos también se sumaron a las burlas y trataron de avergonzarme en el momento oportuno. Estaba tan enojado que me reí. Estaba enojado con él y aún más enojado con mi ingenuidad en ese entonces. Cuando Kane era joven, se desconocía su origen familiar y otros chicos lo golpeaban con frecuencia. Sentí pena por él y a menudo intervenía como supervisor de la clase para detener las peleas.
Con el tiempo todo el mundo difundió el rumor de que me gustaba Kane, y no soportaba verlo ser golpeado. Inesperadamente. El propio Kane lo creyó. Más tarde, cuando lo golpeaban, les decía a los demás: Atenea es mi esposa. ¿Quién se atreve a tocarme? Este tipo de conversaciones no se detuvieron hasta que se reveló su origen familiar, y él se convirtió en el líder. Me burlé y levanté las cejas. No lo olvides. Nunca he dicho que me gustas. Pero hubo alguien que, para protegerse, lo hizo. Le dijo a todo el mundo que era mi marido. No sé de qué tenía tanto miedo. Años de ser dominante le han hecho olvidar quién solía pedirle ayuda. La cara de Kane se puso verde y luego blanca. En ese momento de repente recibí un mensaje: la persona está en Cuswilane. Ven rápido. Mi rostro cambió y salí corriendo del aula. Giré a la izquierda y a la derecha y llegué a la entrada de Cuswilane. He recorrido esta calle desde que era niña. Todas las veces. Fue mi abuelo quien me trajo aquí. A estas alturas el sol ya estaba alto en el cielo. Y cada vez se juntaban más vendedores para vender cosas. Un hombre con gafas de sol ya estaba esperando allí. Cuando me vio, se acercó rápidamente y señaló a una de las vendedoras, la hermana Atenea. Encontramos a la persona. Él estaba justo ahí. Seguí la dirección que me indicó y vi a un hombre que llevaba un abrigo militar y un sombrero Leifen. Sentado tranquilamente frente al puesto. Necesitaba figuritas de masa. Cuando lo vi, mi corazón se aceleró involuntariamente. Miré fijamente al hombre que tenía delante sin moverme. Él notó mi mirada. Cuando me vio se sorprendió y se alegró al mismo tiempo. La pequeña Atenea. ¿Por qué viniste sola? Hace mucho frío. Me entregó nerviosamente una bolsa de agua caliente y mientras estaba ocupado. Me dijo: Mírate. Tienes las manos rojas y congeladas. Date prisa y caliéntalas. He estado tan ocupado últimamente que no tengo mucho tiempo para visitarlos. ¿Cómo está su abuelo? En la vida anterior, nunca imaginé que el padrastro de Delila era el tío con el que había estado en contacto desde que era un niño. El mes pasado llamó a mi abuelo para decirle que su hijastra iba a prepararse para una filmación y que necesitaba recaudar dinero para ella. El maestro dijo que sus dotes interpretativas debían mejorarse, por lo que la tengo que enviar a un pequeño grupo de entrenamiento. Pero él no sabía que su hijastra ya estaba jugando con los nuevos niños ricos de segunda generación. Y ya había planeado empujarlo al abismo. De principio a fin. Delila nunca nos dijo la verdad. Ni en la vida anterior ni tampoco en esta vida. Recordé el informe del detective privado de la vida anterior. Dijo que el padrastro de Delila era artesano en Cuswilane. Levantándose temprano y trabajando hasta tarde para mantener a su familia. Bajo su cuidadosa educación, Delila aprobó con éxito el examen de arte y se convirtió en estudiante del Departamento de Arte de la universidad en 2 horas. Pero cuando fue creciendo, Delila empezó a involucrarse con frecuencia en las relaciones de jóvenes adinerados, con la esperanza de convertirse en una esposa adinerada. Su padrastro y su madre la regañaron mucho por esto. Después de todo el trabajo duro que pusimos para criarte, ¿es para ti ser la amante de alguien? No aceptaremos esta cantidad de dinero sucio, incluso si nos lo das. El padrastro de Delila incluso encontró a la esposa del hombre rico y destruyó por completo el sueño de Delila de ser una amante. No sabía que lo que le esperaba era un asesinato a manos de su hijastra, el hermano Kane. Mi padrastro abusó de mí. Realmente quería matarlo. En ese momento, Delila tomó la iniciativa de acercarse por primera vez a su admirador Kane, rogándole entre lágrimas que la ayudara. Kane aceptó de inmediato y sin dudarlo, quería actuar como un héroe frente a la bella y haría todo lo que ella le pidiera. Además, a sus ojos, salirse con la suya tras un asesinato era tan fácil como lavarse las manos. Este hombre estúpido no sabía que Delila había venido a él solo para obligarlo a hacer el trabajo sucio. En cuanto al amor, ella ni siquiera lo miró 2 veces. Ella buscaba niños ricos de segunda generación de un nivel superior. Kane no podía satisfacerla. En ese momento, la voz del padrastro de Delila me devolvió a la realidad. La bolsa de agua caliente se ha enfriado.
Usa esta en su lugar. Me entregó otro. Rápidamente hice un gesto con la mano, pero él insistió. Mientras íbamos y veníamos. Accidentalmente tiré su bolso al suelo y me agaché para recogerlo. Tan pronto como extendí la mano, vi que caía una foto. Era un retrato familiar de él. Dalila y su madre en la foto. Dalila sonreía dulcemente. Sus brazos rodeaban los hombros de la pareja cuando él me vio. Parecía un poco avergonzado pero orgulloso. Esta es mi hija. ¿No es hermosa? Aún no la conoces. ¿La conociste? ¿Cómo no pude haberla conocido? En la vida anterior. Ella no solo te hizo daño, sino que también causó directamente mi muerte. En la vida anterior. Para enviar al padrastro de Dalila a prisión, Kane no dudó en fabricar pruebas para demostrar que el padrastro había tenido relaciones con varias personas. Una vez que se estableció la acusación. La relación padre-hija, que en un principio era inocente, se convirtió en algo más. Incluso peor. En ese momento. Se descubrió que estaba infectada con SIDA. Nadie sabía quién se lo había transmitido. Ni ella a quién se lo había transmitido. Aquellos jóvenes maestros disolutos que contrajeron la enfermedad simplemente le echaron la culpa a ella. Dijeron que ella se había contagiado de su padrastro y luego se lo había transmitido a ellos. Dalila no pudo defenderse y la única salida que le quedaba era la muerte. Cuando me enteré de esta noticia, Kane todavía sufría un profundo dolor y a menudo miraba con la mirada perdida la foto de Dalila. No podía soportar romper su ilusión. Dado que la persona ya estaba muerta, ¿qué sentido tenía decir todo esto? Pero nunca esperé eso antes de su muerte. Dalila ya había planeado personalmente mi muerte. A sus ojos fui yo quien impidió que Kane matara a su padrastro. Lo que la llevó a verse obligada a llevar las cosas demasiado lejos y terminar en una situación desesperada. Cuando un grupo de matones me estaba acosando, Kane se paró afuera de la jaula y dijo con frialdad. «Fuiste tú quien mató a Dalila. Ella me dijo en su carta que sin tu instigación, no habría muerto». Solo entonces supe que al final de su carta de suicidio, Dalila también había ordenado mi muerte, tal como le había ordenado a Kane que matara a su padrastro. Pensando en esto suspiré y bajé la voz hacia el hombre encantado que tenía frente a mí, tío. ¿Lo has visto, huérfano? Después de clase esa tarde. Kane y su grupo salieron tambaleándose del aula. Lo seguí a la distancia observándolo subirse al auto y conducir hasta la entrada de Kusuilane. El padrastro de Dalila estaba a punto de cerrar su puesto cuando se dio la vuelta y un lacayo alto le impidió hacerlo. A esa hora, la noche ya era muy profunda y no había cámaras de vigilancia cerca de Kusuilane. El padrastro estaba a punto de darse la vuelta cuando se encontró con otro grupo de personas que le bloqueaban el paso. «Eres el padrastro de Dalila», dijo Kane con una sonrisa falsa. Tenía las manos detrás de la espalda. «¿Qué? ¿Qué quieres?» El padrastro estaba en guardia. Metió la mano en el bolsillo sin hacer ruido. Inesperadamente había invadido mi obsesión. Kane se dio cuenta de su pequeño movimiento de inmediato. Le agarró la mano con un agarre inverso. El padrastro seguía sujetando firmemente su teléfono. Kane lo empujó contra la pared y le golpeó el codo varias veces. Inmediatamente el teléfono se cayó. «Oh, oh. ¿Sabes grabar? No está mal». Se burló. Borré inmediatamente la grabación y pisoteé los teléfonos varias veces. Inmediatamente se me subió el corazón a la garganta. La grabación era una prueba crucial. Una vez que faltara este eslabón de la cadena de pruebas, sin duda nos encontraríamos en una posición más pasiva más adelante. Pero no tuve tiempo de suspirar. Ken y los demás corrieron hacia él y lo rodearon. Y empezaron a dar puñetazos y patadas. Los cuchillos que tenían en las manos brillaban. Cuando la primera persona levantó su cuchillo, los transeúntes que yo había organizado aparecieron uno tras otro. Kane maldijo en voz baja y rápidamente dirigió a sus hombres para huir del lugar. Después de ver al padrastro siendo llevado a la ambulancia, yo también me apresuré a llegar a casa al amparo de la noche. Antes incluso de cruzar la puerta, oí un alboroto. El abuelo de Kane estaba sentado en el sofá.
Temblando de ira, se calmó. Dilo otra vez. ¿Lo salvarás o no? Mi abuelo. De espaldas a él. Lanzó palabras frías, no. No lo olvides. El abuelo de Kane estaba tan enojado que empezó a toser. Si no hubiera sido por mí en ese entonces. Te hubieras muerto de hambre. Ahora que mi nieto está en problemas, ¿estás actuando con tanta sangre fría? Mi abuelo todavía le daba la espalda. Su nieto se lo buscó. Violó la ley y debe ser castigado como corresponde. Como mucho. Solo puedo pedirles a los guardias de la prisión que lo vigilen para que no lo golpeen como un estúpido. Cuando el abuelo de Kane escuchó esto, se enojó aún más. Quería decir algo más, pero mi abuelo lo detuvo con un gesto de la mano. No tenemos nada más de qué hablar. Aschin, me dirijo a vender el terreno. Suspiró. Acompaña al invitado a la salida. Mi madre se levantó al oír esto y condujo en silencio al abuelo de Kane hasta la puerta. Bien, rumbo a tierra llena de suspiros. Bien. Se apoyó en su bastón. Temblando. Si no lo salvas, encontraré una manera de salvar a mi nieto. Cuando pasé junto a él, sentí como si una bola de fuego volara hacia mí. El abuelo de Kane me miró con resentimiento. Como si me culpara por no impedir que su nieto hiciera esas cosas. ¿Detenerlo? En la vida anterior. Cuando me encerraron en la jaula del perro. Tampoco detuvo a su preciado nieto. En ese momento, yo estaba encerrado en el sótano de la casa de Kane. El anciano solo bajó a echar un vistazo y luego se fue a toda prisa. Yo grité pidiendo ayuda en la oscuridad, rogándole que disciplinara a su nieto. Pero el anciano también me dio la espalda y me dejó indiferente. Es así. No puedo hacer nada al respecto. Si ni siquiera puedes disciplinarlo, ¿qué podría hacer para detenerlo? ¿Esperar a que me encerraran nuevamente en la jaula para perros? Esa noche me sentí un poco aturdido. El padrastro de Delila todavía no se había despertado. La policía había acordonado la escena y comenzó a recolectar evidencias. Encendí mi teléfono y busqué noticias relevantes, pero no vi nada relacionado con Kane. Parecía que la familia Kane había tomado medidas drásticas. Incluso habían cerrado todas las relaciones con los medios de comunicación. No fue hasta el tercer día que vi una noticia: un artesano había sido atacado. El sospechoso ha sido detenido. Se sospecha que la lesión fue causada por un impulso de embriaguez. Cuando hice clic en varias personas que parecían matones bajaron la cabeza. Ninguno de ellos era del grupo de Kane. El anciano realmente encontró chivos expiatorios. Sabía que esta batalla entre el bien y el mal apenas había comenzado. El padrastro de Delila aún no se había despertado. Delila y su madre vigilaban la cama entre lágrimas. Pero en cuanto se dio la vuelta, Delila maldijo con resentimiento. Pedazo de basura inútil. Lo que ella quería era eliminar el problema de una vez por todas. No esperaba que Kane simplemente hiciera un movimiento y luego se fuera. Kane no tenía ni idea de eso. Durante el descanso, se lució conmigo en secreto, ¿entiendes? Matar a una persona es más fácil para mí que pisar una hormiga. Hice como si no lo hubiera escuchado. Pero presioné el botón de grabación una y otra vez. Pasó una semana. Y cuando el padrastro de Delila finalmente se despertó, lo primero que hizo fue buscar a la policía. Era Kane. Kane dirigió a la gente para que me atacara con cuchillos. Incluso dijo que quería matarme. Cuanto más hablaba, más furioso se ponía. Pero todos se miraban consternados. Los matones ya habían confesado. Los mismos cuchillos con sangre y huellas dactilares. La ropa manchada de sangre. Y los zapatos manchados de sangre. Todo parecía ir sobre ruedas. Quería decir más, pero el doctor lo convenció. Incluso si lo que dijo es verdad. ¿Quiénes son los Kane? ¿Cómo podemos luchar contra ellos? Pero él no escuchó. No solo no escuchó. Además publicó todo esto en Internet. La opinión pública no se puede utilizar para juzgar un caso, pero sí para buscar justicia. Cuando apareció en la aplicación de vídeo,
cubierto de cicatrices y sosteniendo su identificación. Internet se volvió loca. Kane es el joven amo de la familia Kane. ¿Cómo pudo hacer semejante cosa? La sección de comentarios estaba llena de discusiones y personas bien intencionadas le recordaron que borrara el vídeo rápidamente. Querían que tuviera cuidado con la venganza de la familia Kane. Esa familia tiene un fuerte sentido de venganza. Matan sin pestañear. Ten cuidado. Pero a medida que el vídeo se difundía cada vez más, se desenterraban cada vez más secretos oscuros de Kane. Alguien dijo que Kane lo había intimidado porque la chica que le gustaba a Kane le gustaba a él. Alguien dijo que Kane lo había obligado a comer y luego hizo que un lacayo asumiera la culpa. Kane vio todo esto pero no le importó. Habla. Adelante, habla. Veamos quién puede hacerme algo. Esto le dijo a sus hermanos en la reunión de la clase. Escuché a un lado y me reí en secreto en mi corazón. En cuanto terminó la clase, me apresuré a ir a otro bar. Ya había estado en 8 de los 10 bares de la ciudad. Si el caso podía revertirse dependía de los 2 graneros siguientes. El camarero me vio y pensó que venía a beber. Pero inesperadamente. Fui directo al grano. Disculpe. Necesito ver el vídeo de vigilancia de su tienda la noche del 20 de noviembre. Anteriormente. Al interrogar a la gente que estaba alrededor de los maricas, ya había descubierto su paradero. Me enteré de que el líder de ellos regresó con olor a alcohol y dijo que había estado en un bar. De esta manera, había cumplido con el porqué de la adhesión. Comprobé la vigilancia de todos los bares. Con el objetivo de proporcionar una coartada al verdadero sospechoso y obligar a la policía a buscar nuevamente al verdadero culpable. Durante mi investigación, el padrastro de Delilah publicaba vídeos continuamente y las sospechas de Kane se iban extendiendo cada vez más. Mucha gente proporcionó información sobre él, diciendo que habían visto a Kane cerca de la escena del crimen o que lo habían oído amenazar con matar a alguien, etc. Pero todo esto aún carecía de pruebas físicas. En ese momento lo que me hizo dar un suspiro fue mirar el vídeo de vigilancia y de repente grité para que pararan. Agrandadla. Agrandadla más. Miré atentamente a varias personas en la recepción. Al ampliar la imagen se ve claramente a uno de ellos, que está de frente a la cámara. Se trata del sospechoso acusado de haber causado la herida más profunda. En ese momento eran exactamente las 10 de la noche, la misma hora del crimen. Y ese bar estaba a 5 kilómetros de Kusuilane. El caso se vio obligado a comenzar de nuevo. Kane fue incluido como sospechoso clave y llevado a investigación. Sin embargo, la situación no era nada optimista. No había ni una sola prueba física que pudiera señalar a Kane. El testimonio de testigos oculares por sí solo no era suficiente. Al mismo tiempo, la familia de Kane comenzó a lanzar una ofensiva. Un artículo que pedía justicia procesal comenzó a difundirse ampliamente. El artículo afirmaba que definir prematuramente a Kane en Internet era una tendencia perversa de condenar a través de la opinión pública. Además, con la noche completamente oscura. No era seguro que el padrastro de Delilah pudiera ver claramente su rostro. Sumado a la sutil relación entre Delilah y Kane, era posible que el padrastro, reticente a ver a su hijastra en una relación, incriminó deliberadamente a Kane. Entre líneas, se dio a entender que Kane no tenía motivos para hacer daño a nadie. No fue hasta entonces cuando el padrastro de Delilah lanzó la segunda bomba. El día después de la publicación del artículo, surgió un nuevo vídeo. El vídeo, con una escala sin precedentes. Se revelaron todas las grabaciones de Delilah instigando a Kane a matar y de Kane formulando un plan de asesinato con sus compinches. Al comienzo del vídeo, se adjuntaron las grabaciones de chat entre el padrastro y Delilah. Si te atreves a arruinar mis relaciones otra vez, encontraré a alguien que te mate. En los registros, Delilah envió un mensaje de voz con saña. A continuación se mostraba la conversación en la que Delilah le pedía ayuda a Kane y Kane le daba instrucciones para la tarea. Al final del vídeo se escuchaba la queja de Delilah en la sala del hospital. Cosa inútil que no tiene éxito y siempre arruina las cosas. En cuanto salió el vídeo, Internet se puso furioso. Delilah y Kane fueron objeto de una reprimenda sin precedentes.
Con el cambio repentino de la situación, Delila fue la primera que no pudo quedarse quieta. Se volvió loca. Gritaba y vociferaba fuera de la sala del hospital. Le preguntaba a su padrastro por qué la lastimaba de esa manera. También dijo que solo estaba hablando. ¿Solo hablando? No pude evitar reírme. No sé si era un deseo sincero o solo palabras vacías. Delila sabía más. Poco después, se llevaron a Delila. No sé si se demostró que ella instigaba el asesinato, pero para mí, la venganza contra Delila era suficiente en ese momento. Fui yo quien proporcionó personalmente esas grabaciones tan claras. Con esas grabaciones, el sueño de Delila de entrar en el círculo de los ricos se hizo añicos por completo. Esto fue más devastador para ella que ir a prisión. Pero la historia de Kane aún no había terminado. Aunque lo llevaron para investigarlo. Él seguía insistiendo obstinadamente en una cosa. Yo solo estaba hablando. No lo hice. No pueden arrestarme así. Estaba lleno de confianza porque sabía que las pocas cámaras de vigilancia que podían captarlo en la escena del crimen habían sido compradas a un alto precio por su familia. Sin pruebas físicas. Él creía que no le afectaría en absoluto, pero yo ya había empezado a buscar pistas sobre él, tal como me enseñó mi padre. Mientras uno haya hecho algo, siempre quedarán huellas. Yo estaba decidido a encontrar pruebas que pudieran incriminarlo. No por nada más, sino por mi fe si tan solo quería venganza. Tenía incontables maneras de matarlo de forma invisible, pero no pude. Soy nieta de un gran juez e hija de un fiscal. No podía deshonrar a mi familia, que defiende la supremacía de la ley. Paso a paso iría desbaratando sus palabras hipócritas con mi fe y le permitiría pagar el precio de su crimen. Volví a Kusuilane. Para entonces la escena del crimen ya había sido desclasificada y la gente entraba y salía como si nada hubiera pasado. Caminé por el camino por el que Kane escapó. Pensando en la ruta de escape, eran 7 en total. Era muy difícil para 7 personas deshacerse de los cuchillos. Con su meticulosa reflexión, tirándolos al barro o a la basura. Todas esas cosas eran improbables. Lo que sí era posible era que se llevara todos los cuchillos a casa y le pidiera a su abuelo que se ocupara de ellos. El día del incidente volví andando a casa. Pero en cuanto llegué a casa, su abuelo ya estaba en mi casa y ya había terminado de explicarme el motivo para poder actuar tan rápido. Era muy probable que hubiera tomado algún medio de transporte para volver a casa. Pensé en el coche particular de Kane. Según mi informe, el coche familiar de Kane fue inspeccionado minuciosamente. Finalmente se encontró una pequeña gota de sangre en la alfombra, que tras realizar pruebas, se identificó como la sangre del padrastro de Delila. Este viaje también tuvo un beneficio inesperado. Por temor a que se filtraran las pruebas, la familia de Ken incluso había limpiado los 7 cuchillos y los había escondido en casa. Después de las pruebas, estos cuchillos también coincidían con las características de las armas homicidas que apuñalaron al padrastro de Delila. Sin embargo, la familia de Kane sigue obstinada. Según su abogado, Kane solo es culpable de intento de lesiones. Pasaron por allí, vieron la escena de la herida y luego huyeron hacia el auto con sangre, pero no hicieron nada. En cuanto a quién lo hizo y quién era el borracho que mintió y se estaba haciendo cargo de la culpa, eso era asunto de la policía y a él no le importaba. Las cosas se desarrollaron hasta este punto. Parecía que todas las pruebas que había preparado de antemano eran inútiles. Incluso yo comencé a dudar, era realmente imposible para mí vengarme sin recurrir al linchamiento después de renacer. Era tan difícil. Miré el cielo fuera de la ventana. Perdido en la confusión. En ese momento lo que me llamó la atención fue una hermosa figura de ciervo que se sostenía frente a mí. Cuando me di la vuelta, era el padrastro de Delila. Al verme no había tenido una sesión de subtítulos. Sonrió. Mira, mira. Este es Sambucón. El que más te gustaba cuando eras niño. El tío te hará otro. Lo tomé. Me siento aún más apesadumbrado. Sambukong era la encarnación del castigo del mal y la promoción del bien en mi corazón. Pero yo no podía hacer lo mismo. El tío parecía ver lo que estaba pensando. Pequeña Atenea. Tu abuelo decía que siempre que uno haya hecho algo malo,
seguro que quedan huellas. En aquel entonces él ayudó a nuestra familia a castigar a ese tipo malo de esa manera. En ese momento, todos decían que con el poder de esa persona era imposible condenarlo, pero al final, aún así, estaba condenado. No esperaba tener que molestarte para que me ayudaras otra vez. Pero mi tío cree que puede hacerlo. Después de decir eso, se sintió un poco autocrítico por no poder seguir grabando con el teléfono móvil. Cierto. El móvil. ¿Cómo pude olvidarme del móvil? Entonces, pensé en lo que dijo Kane el día que asignó las tareas. Selachai, eres el encargado de conseguir gorros y mascarillas para todos. No dejes ningún rastro de tus compras. Interesante. Había esperanza. En el tribunal de primera instancia, Kane y su abogado afirmaron firmemente que nunca se había acercado a la víctima, pero cuando el experto forense vino a testificar, se quedó estupefacto. Las fibras extraídas de la herida del padrastro de Delilah eran exactamente las mismas que las del sombrero confiscado en la casa de Kane. Y el material de esos sombreros de lana no se conseguía en China, sino que procedía de ultramar. Esto se debió a la cautela de Kane, ya que Xiao Ai era muy obediente para no dejar rastros. Evitaba deliberadamente las plataformas de compra online y le pedía a un amigo que vivía lejos que le hiciera unos sombreros. Casualmente el anciano que hacía los sombreros solo había hecho estos pocos en los últimos 10 años porque, en primer lugar, no tenía intención de venderlos. De esta manera, el sospechoso quedó básicamente encerrado en el campo de acción de Kane y su grupo de 7 personas. Kane había planeado todo cuidadosamente, ayudando a usar los sombreros para cubrirse. Pero no esperaba que los sombreros se convirtieran en la evidencia clave. Además, también se extrajeron algunas fibras de guantes del teléfono móvil roto del padrastro de Delilah. La policía rastreó al vendedor de este tipo de guantes y volvió a encontrar la figura de Kane en la vigilancia del comprador. Los otros 6 cómplices estaban exhaustos y todos se declararon culpables, confesando más detalles, con la combinación del testimonio de testigos y pruebas físicas. El delito de lesiones intencionales de Kane finalmente fue confirmado. Después del juicio en primera instancia, la familia de Kane no se dio por vencida y se presentó nuevamente en mi casa. Esta vez no solo vino el abuelo de Kane, sino también su padre. La condena de Kane no fue muy larga, pero para la prestigiosa familia Kane, una vez que se confirmó que había un criminal en la familia, su reputación quedaría completamente arruinada. El abuelo de Kane sostenía temblorosamente la mano de mi abuelo. El viejo Zeus. Sé que eres imparcial, pero por favor ayúdanos solo esta vez. Solo una vez. Considéralo como un pago por haberte salvado en aquel entonces. ¿De acuerdo? Tengo cáncer. Mírame. No me dejes morir humillado. De todos modos, habiendo cumplido mi obsesión, fuimos compañeros de clase una vez. Por favor, ayúdennos esta vez. Estaba llorando. Y los ojos de mi abuelo también estaban húmedos. Pero él seguía firme. Viejo judío. También te estoy agradecido por salvarme la vida en aquel entonces. Si fuera de otra manera, podría compensar y ayudar. Incluso ahora. Podría vaciar a mi familia para tratar tu enfermedad, pero me resulta imposible proteger a Kane. No puedo ni tengo derecho a hacerlo. Si lo hago, seré yo quien muera humillado, junto con nuestro maestro. Mi hijo. Mi nieta. Todos se avergonzarán de enfrentarse a los demás. Cuando el abuelo de Kane desapareció en la puesta de sol, apoyado en su bastón, sentí una leve sensación de tristeza. Este podría ser el último encuentro entre estos antiguos compañeros de clase. ¿Quién no querría morir con una sensación de plenitud al encontrarse con un hijo tan poco filial en sus últimos años? Sería difícil para cualquiera morir en paz. Pero eso era también lo que él había hecho que Kane se convirtiera en eso. En aquel entonces, le ordenó a mi abuelo que dejara que el joven maestro Sane se presentara frente al padre de Kane. Ahora bien, el padre de Kane también le había enseñado repetidamente a Kane el poder de la autoridad frente a él. Desde la infancia hasta la edad adulta, Kane había sabido que con poder se podía controlar a los demás. Y con influencias, uno podía salirse con la suya cometiendo delitos. Su familia siempre había creído eso.
Al ingresar a la Universidad de Ciencias Políticas y Derecho, el profesor nos preguntó por qué queríamos estudiar allí. Le dije que para ser fiscal. Pero Kane se rió y dijo, pero ser funcionario, siempre y cuando obtenga el certificado de graduación de una universidad prestigiosa. Su futuro en el mundo oficial seguramente sería prometedor. Justo cuando suspiraba de emoción, una nueva voz surgió de repente en Internet. Esta vez, era Kane quien le escribía al periodista y le decía que quería revelar algo. Siempre pensaste que éramos solo 7, pero en realidad éramos 8. De principio a fin. Atenea lo sabía e incluso participó. Al final, simplemente no acudió al lugar de los hechos. Este fue el último esfuerzo desesperado de la familia de Kane. Dado que la súplica de clemencia del abuelo de Kane no funcionó, solo podían usarme como rehén. Me burlé con frialdad. Había esperado esta luna desde que Kane quiso arrastrarme a la escena. En la segunda sesión del juicio de Kane. A mí también me llamaron a declarar, aunque yo era testigo en ese momento. Mi situación era similar a la de un prisionero que estaba siendo interrogado. El abogado de la familia Kane se mostró agresivo conmigo, tratando de confirmar mi condición de cómplice. Después de eso, querían demostrar que las pruebas que les proporcioné podían haber sido manipuladas y falsificadas, aunque no pudieran hacerlo. Podrían obligar a mi abuelo a acudir al rescate. Frente a sus preguntas sonreí levemente. Admito que conocía este plan de principio a fin. Pero no soy cómplice ni encubridor, ni ayudé de ninguna manera. Frente a las cámaras de transmisión en vivo en todo el país, conté con calma toda la cronología. Cuando Delilah le pidió ayuda a Kane frente a nosotros. Comencé a grabar por primera vez. Listo para proporcionar evidencia en cualquier momento. Posteriormente, cuando Kane me informó oficialmente a mí y a los hermanos que iba a llevar a cabo el plan de asesinato, volví a grabar y me negué a participar en el acto. Esto también puede comprobarse con mi grabadora de voz. En cuanto a la pregunta que me hizo el abogado de la familia Kane, que como yo también estaba en el lugar de los hechos, ¿por qué no los detuve? Yo tenía mi propia respuesta. Para una chica indefensa. Enfrentándose a 7 cuchillos brillantes y 7 hombres furiosos. Mi primera reacción seguramente no podría ser la de precipitarme hacia adelante. Lo único que pude hacer fue llamar a la policía. ¿En serio? Se burló. Si realmente querías salvar a la gente. Deberías haber llamado a la policía hace mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué dejaste que ocurriera el incidente antes de llamar a la policía? Incluso si no llamaste a la policía, deberías haber intentado detenerlo. ¿Cierto? ¿Por qué no lo detuviste durante todo el proceso? Esta pregunta era demasiado fácil. Al principio, Kane incluso insistió en que solo estaba hablando casualmente y que no había realizado acciones reales. Entonces, si hubiera llamado a la policía antes de que comenzara el incidente, ¿quién me creería? ¿Y a quién podría detener? Todo lo que podía hacer era confiarle a un detective que investigara al padrastro de Delilah y recordarle que se preparara lo antes posible. Y encontrar a alguien que protegiera al padrastro en todo momento. Todo esto estaba respaldado por pruebas suficientes. Ese era el límite de lo que podía hacer. En cuanto a por qué no lo detuve, por supuesto que no podía decir que había muerto una vez al intentar detenerlo. Simplemente lo dije con calma. Crecí con Kane desde la infancia. Conozco muy bien su personaje. Cuando era niño. Porque la niñera le impidió hacer novillos. Le dio 2 bofetadas en la cara. En la escuela secundaria. Una vez su madre le prohibió jugar y él le dio un puñetazo en la barbilla. Seguro que puedes averiguarlo. Podía tratar así incluso a las personas más cercanas a él. Y yo soy solo una forastera. ¿Qué me haría si intentara impedirle salvar a la mujer que más ama? Ni siquiera me atrevo a imaginarlo. Mi contraataque fue claro y contundente. Y sin duda al final se ganó la confianza de todos. La sesión del tribunal terminó. El veredicto del segundo juicio confirmó el veredicto del primer juicio. Y Kane fue declarado culpable. Poco después del veredicto, el abuelo de Kane falleció. Kane estaba en prisión y no pudo ir a presentar sus respetos. Pero creo que su abuelo probablemente tampoco quería verlo. Vale la pena mencionarlo durante el segundo juicio.
Kane y la testigo de Lila comenzaron a insultarse. Kane la llamó alborotadora cuando se enteró de que él era solo una herramienta y ni siquiera un amante suplente. Delilah tampoco fue educada. Lo llamó admirador inútil y una carga. Dijo que tenía razón en no tener una buena opinión de él. No fue sentenciada porque en realidad solo dijo que quería matar a alguien. Pero ella no dijo nada para pedirle a Kane que tomara medidas, por lo que no contó como una apuesta. Pero su sueño de casarse con una mujer de una familia adinerada se hizo añicos. No solo por la mancha de su presunta complicidad, sino también por su reputación de lanzar acusaciones falsas a cada paso. Esta mala reputación se extendió por todas partes. Y ningún joven amo se atrevía a relacionarse con ella. Su familia también estaba en problemas. Ni qué decir tiene de su padrastro. Incluso su madre dejó de comunicarse con ella. Su madre la maldijo por ser despiadada. Igual que su padre biológico. Y dijo que no le daría ni un centavo de su herencia. Su carrera también se vio afectada. Ningún director se atrevió a correr el riesgo de utilizar a una actriz así. Y su sueño de convertirse en estrella murió en la cuna. Bajo múltiples golpes, Delilah no pudo aguantar y solo pudo descargar toda su ira en Kane. Acabo de hablar de ello. ¿Quién te pidió que lo hicieras? ¡Qué despreciable! Sin embargo, su disputa duró solo hasta que se dictó la sentencia. Después del segundo juicio, a Delilah le detectaron SIDA y necesitaba dinero urgentemente para su tratamiento. Pensó en Kane, todavía estaba en prisión. Kane también estaba en la ruina en ese momento. Ninguna chica pensaba bien de él. Después de algunas interacciones, los dos confirmaron su relación a través de cartas. Afortunadamente, Anun cumplió. El abuelo de Kane había fallecido antes. De lo contrario, habría sufrido otro golpe antes de morir, pero todo esto tenía poco que ver conmigo. Mi venganza estaba a punto de terminar. Mi padre fue a la capital a tomar posesión de su cargo. Antes de partir, me elogió: muchacha. Sabía que podías lograrlo. Estudia mucho para el examen. Eres la esperanza de nuestra familia. En ese momento, ya me estaba preparando para el examen de abogado. A diferencia de la vida anterior, no existía la compañía de Kane. Sentí que mi capacidad de aprendizaje era aún mayor. En prisión, volví a ver a Kane. Parecía demacrado. Y la anterior mirada arrogante había desaparecido hacía tiempo. En prisión. De repente me preguntó: Atenea, ¿tú también has renacido? Me sorprendí un poco. Pensé que era la única que había renacido. Kane se rió a carcajadas inesperadamente. Todavía no pude escapar de tu control. En la vida anterior. Te maté en la jaula del perro y luego fingí ser testigo para salvarte. Pero luego tu padre descubrió la verdad. Méteme en prisión. Y ordenó a otros prisioneros que me golpearan hasta matarme. Ustedes, los de la familia Atena, son realmente despiadados. Lo interrumpí: mi padre solo pudo averiguar la verdad. Pero él nunca ordenaría a otros que te golpearan hasta matarte. Esa es la base de nuestra familia. Yo creo en él. Entonces solté. Ante sus ojos incrédulos, dije con frialdad que nuestra familia no tiene la costumbre de tratar con personas a través del linchamiento. En realidad, hay 10.000 formas de lograr mi venganza después de renacer. Podría encerrarte en una jaula y dejar que los perros te muerdan hasta matarte. Pero aún así elegí el camino más problemático y con menos esperanzas, que es demandarte. Porque solo quiero que sepas que con la ley también puedo hacerte pagar el precio. Nadie puede escapar del castigo. Y tú tampoco. A través de la ventana de cristal, la expresión de Kane se volvió muy complicada. No sé qué estaba pensando. Tal vez todavía pensaba que yo era estúpido. Poco después, aprobé con éxito el examen de abogado. Más tarde, me convertí en fiscal, algo a lo que había aspirado durante mucho tiempo. En el banquete de celebración, el padrastro de Delilah me felicitó con entusiasmo y me regaló una pequeña muñeca. Después del caso de Kane, las interacciones entre nuestras dos familias se volvieron más estrechas que antes. Miré al rey mono que tenía en la mano.
Era vívido. Exactamente igual al que me dio cuando lo conocí. Desde la infancia hasta la edad adulta. Cada vez que me sentía frustrada, él me regalaba varias figuritas de muñecas pequeñas para animarme a seguir adelante. Inconscientemente. Conozco a mi tío desde hace más de 20 años. Después de que Kane fuera encarcelado. Su padre vino a mi casa por un breve tiempo. No entendía por qué el padrastro de Delilah confiaba tanto en mí y cooperaba conmigo de diversas maneras. Me reí en secreto cuando escuché esto. Todo fue gracias a ustedes. Cuando mi tío tenía solo 6 años, su padre fue golpeado hasta la muerte por el joven maestro Zhang. En ese momento el juez Seuss insistió en condenarlo, pero el secretario Héctor llegó para impedirlo. Dijo, no lo condenen, es bueno para todos y también es bueno para la viuda y su hijo. Pero el juez Seuss no lo creyó y ayudó a la madre y al hijo en los momentos más difíciles. Envió al pequeño a aprender a hacer muñecos. Lo cual le gustó. Y el niño se convirtió en heredero del patrimonio cultural inmaterial. Más tarde. Se casó, empezó una carrera y se divorció. Me mudé y me volví a casar. Fue entonces cuando perdimos el contacto por un tiempo. Pero nuestra amistad siempre estuvo ahí. Por eso confió tanto en mí. Creyendo que podía encontrar la verdad y enviar a las personas a donde debían ir. Igual que mi abuelo. Sin embargo, este tipo de emoción es algo que la familia Kane no entiende. Simplemente creen que no hay amigos eternos. Solo intereses eternos. En fin, habiendo cumplido mi obsesión. Mi viaje está a punto de comenzar. Siguiendo los pasos de mis mayores, por fin he logrado mi sueño.